Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende que el horario que veas esta conferencia. Esto es Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo González y arrancamos así. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas del saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial, investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te leo, puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avances, ciencia y acción, apicultura con pasión. Rodrigo te guía, es tu mejor opción. Mano a mano es la revolución. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos trasladamos hacia Colombia. Tenemos el honor y el gusto de estar con el doctor Jawad Waldron, quien nos va a hablar hoy un tema súper importante. Obviamente que todos en la familia, conocidos o mismo uno, ¿sí?, puede llegar a tener este problema. Es el tema de la diabetes. Y esta vez lo vamos a tocar desde el tema de la apiterapia. Buenas tardes en Colombia, buenas noches en los distintos países del habla hispana. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches, muy bien, afortunadamente. Perfecto, doctor. ¿Por qué no nos comenta, antes de empezar, por qué? Porque vamos a hacer varios programas con usted. ¿Por qué eligió particularmente este tema como primera charla? En efecto, dos motivos principales. Uno es que la diabetes mellitus es una enfermedad de alta frecuencia en la población de América Latina. Y el segundo, porque la miel de abejas, al ser dulce, generalmente se considera no adecuada para su uso en personas con esta enfermedad. Y la evidencia científica lo que dice es todo lo contrario. El consumo de la miel de abejas en personas con diabetes es de hecho beneficioso e impacta de manera directa los mecanismos de la enfermedad. Perfecto. Le voy a poner la presentación en primer plano y arrancamos con el tema, ¿sí? Muy bien. Ya ahí la tiene a primer plano. Ahí tiene ya, doctor, ¿eh? Listo, perfecto. Entonces, hablaremos hoy del uso de los distintos productos de la colmena, de la apiterapia, aplicada directamente en el tratamiento de los pacientes que padecen de la diabetes mellitus. Vamos a revisar algunos conceptos generales, mecanismos y evidencia científica relacionada con el consumo de los diferentes productos de la colmena en el tratamiento de esta condición. En primer lugar, revisaremos unos conceptos generales de la enfermedad, definir qué es la enfermedad, cuál es su impacto, por qué aparece, cuáles son sus causas. Luego, en la segunda parte de la presentación, revisaremos la fisiopatología de la diabetes mellitus y los mecanismos de acción de los distintos productos de la colmena que van a servir de base para entender por qué utilizamos la apiterapia en esta enfermedad. Y finalmente revisaremos algunos aspectos generales de cómo usar la apiterapia en el tratamiento de la diabetes y si es seguro o no el uso de la apiterapia en el manejo de la diabetes mellitus. Comenzaremos revisando algunos conceptos generales de esta enfermedad, definiendo en primer lugar que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que se establece en el cuerpo de una persona y pocas veces se logra la curación de la misma. Su nombre deriva de la traducción del latín a orina dulce, porque en principio los primeros médicos
que identificaron la enfermedad. Probaban la orina de las personas con esta condición y tenía un sabor dulce por el exceso de azúcar en la sangre. Parte de esta azúcar excesiva que circulaba terminaba excretándose a través de la orina. Así pues que la diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por la elevación continua de los niveles de azúcar en la sangre, que bien puede ser como consecuencia de una deficiencia en la producción de una hormona llamada insulina. Esa hormona se encarga de enviar una señal a las células del cuerpo para que la glucosa ingrese a ella, de manera tal que se reducen los niveles de azúcar en la sangre. O bien puede ocurrir la diabetes mellitus como consecuencia de una resistencia a la acción de esta hormona, que es el caso de la diabetes mellitus 2, como ya veremos un poco más adelante. Hay varios tipos de diabetes, una que conocemos como diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune, inflamatoria, en la cual el cuerpo reconoce como extraño el tejido del páncreas, que es el que produce la insulina, genera una respuesta de ataque a este tejido y hace que se destruyan estas unidades funcionales, de tal manera que es dependiente de insulina, es decir, para su tratamiento necesitamos la suplencia exógena de insulina, dado que ya no hay páncreas funcional que produzca esta hormona. Suele ser un tipo de diabetes común en la infancia y en la adolescencia. Como la mayoría de enfermedades autoinmunes, comienza muy temprano en la vida porque se trata de un error genético. Está también la diabetes tipo 2, consecuencia de la resistencia a la acción de la insulina, con una disminución progresiva en la producción de esta hormona, y está íntimamente relacionada a nuestro estilo de vida. Esta es la diabetes de las personas con sobrepeso u obesidad, de las personas sedentarias, de las personas que consumen muchos alimentos refinados, ultraprocesados, que van a afectar el metabolismo general del cuerpo. Y es además el tipo de diabetes más común. Aproximadamente el 90% de los casos de diabetes corresponden a la diabetes tipo 2. Existe otro tipo que es la gestacional, como su nombre lo indica, es la diabetes que ocurre durante el embarazo y que en las mujeres que la llegan a desarrollar incrementa el riesgo de posteriormente desarrollar diabetes de tipo 2. Y algunos otros tipos más raros, genéticos, se conocen como monogénicos, que pueden aparecer en la etapa neonatal o durante la adolescencia. Y lo cierto es que la diabetes mellitus es una enfermedad bastante frecuente en la población en todo el mundo. Se estima que en la actualidad existen aproximadamente 537 millones de personas con este diagnóstico. Y las proyecciones indican que a 2050 al menos van a crecer en 50% los números de casos de personas con la enfermedad. Tan solo en América Latina, 32 millones de personas padecen de la diabetes mellitus. Y lo más preocupante aún, 1 de cada 2 individuos no sabe que padece la enfermedad y por lo tanto no ha iniciado un tratamiento. Algunas cifras importantes y relevantes. En México la frecuencia, la prevalencia de la diabetes es del 13%, en Colombia del 11%. En Argentina del 13%, todo esto derivado de estilos de vida poco saludables, con poca actividad física y con alimentos inadecuados que incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Asimismo, la diabetes es una importante causa de muerte en todo el mundo. En los países desarrollados está dentro de los primeros 5 motivos de muerte de los individuos después del cáncer, después de la enfermedad cardiovascular. Y su tratamiento suele ser costoso, con cifras que van en un rango de entre $1,000 y $3,000 por año en su tratamiento. No solamente derivado del tratamiento de los medicamentos que se utilizan, sino también de la atención a las complicaciones
Y es allí donde la apiterapia también tiene un importante efecto, dado que puede contribuir no solamente al tratamiento de las molestias derivadas de las complicaciones de la enfermedad, sino que también va a contribuir de manera significativa a reducir el riesgo de aparición de las complicaciones. Y es una enfermedad multifactorial. Son varios los factores que se conjugan para el desarrollo de la diabetes. Uno de ellos es el envejecimiento. Las enfermedades crónicas y degenerativas, como la diabetes, en términos generales están relacionadas con el proceso de envejecimiento del cuerpo. Muchas veces solemos pensar que el envejecimiento es algo meramente estético, pero sin embargo, adentro de nuestro cuerpo, en cada órgano, también se acumulan procesos degenerativos que van a terminar por conducir al desarrollo de diferentes enfermedades. Hay también un componente genético. Las personas con antecedente familiar de diabetes tienen, por supuesto, más riesgo de desarrollar la enfermedad, así como las personas que padecen de sobrepeso u obesidad. Las alteraciones de los niveles de colesterol en estas personas, la resistencia a la insulina inducida por la acumulación de grasa, hacen que cuando tenemos kilos de más se incremente el riesgo de la diabetes. Una dieta rica en alimentos ultraprocesados, estos productos de paquetes, estos productos con azúcares añadidos, también van a incrementar el riesgo de la enfermedad y, por supuesto, la falta de actividad física regular, de practicar deportes, va a facilitar el desarrollo de la resistencia a la insulina. El estrés crónico en este mundo contemporáneo, que todos solemos estar de afán y estresados, ese estrés crónico mal gestionado también incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad. Un sueño no reparador, de baja calidad, insuficiente en su tiempo para permitir el descanso óptimo del cuerpo, el consumo excesivo de alcohol que lesiona directamente el páncreas y lesiona directamente el hígado, dos órganos absolutamente importantes en términos del mantenimiento de la función del metabolismo de los carbohidratos. Una dieta rica en azúcares refinados, aunque en particular en este gremio de apicultores poco debería consumirse azúcar refinado, dado que tenemos la posibilidad de conseguir la miel de una manera más fácil, pero una dieta rica en azúcares añadidas y refinadas va a producir un impacto negativo en términos del desarrollo de la enfermedad. Y finalmente, el bajo peso al nacer. Así haya sido en el principio de nuestra vida, las personas que han tenido bajo peso al nacer tienen posteriormente más riesgo durante la adultez de desarrollar esta enfermedad. ¿Y cómo definimos la diabetes? Ya dijimos que es un incremento en los niveles de azúcar en la sangre, pero existen diferentes puntos de corte de acuerdo al laboratorio clínico que se utilice para definir cuándo una persona tiene diabetes y cuándo no. Y es importante que el apicultor y la comunidad en general lo conozca para identificar personas en riesgo de desarrollarla o incluso si están aplicando un tratamiento de apiterapia en sus pacientes para tener los elementos diagnósticos suficientes. Perfecto, doctor. Me quiero detener antes de entrar al diagnóstico y todo eso, todo lo que nos fue contando, ¿sí?, sobre los factores de riesgo o las posibilidades de tener más diabetes. Mi pregunta va a la siguiente, ¿sí?, porque obviamente tenemos un público muy grande del habla hispana y todos los que viajamos por distintos países, la alimentación cambia muchísimo. En muchos países de Centroamérica, donde se encuentra usted, en México, son de desayunar muy fuerte y a medida que va pasando el día terminan con una colación o una cena, digamos, por decir, muy suave. En los que somos de Sudamérica, vamos desde Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, hacemos totalmente diferente, ¿sí? Arrancamos con un desayuno muy tranquilo y nuestra comida, por llamarla fuerte, es la de la noche.
Yo considero, y sin ser médico, creo que el factor que estamos haciendo nosotros de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay es malo. ¿Es así? ¿Conviene comer poco a la noche porque nos vamos a dormir y no tenemos las horas para quemar esa energía que estamos incorporando en el cuerpo, o es exactamente igual? En efecto, un gran consumo de alimentos en la noche es poco beneficioso. Mm, Nuestro cuerpo está regulado en la liberación de muchas de las hormonas por acción de la luz solar. En la noche no hay luz solar y algunas de estas hormonas reguladoras del metabolismo se reducen en su cantidad en los niveles que van circulando en la sangre. Por eso mismo, en términos generales, se recomienda en primer lugar que la última comida del día sea aproximadamente a las 7 p.m. Y esta debe ser una comida ligera. El tubo digestivo, el sistema metabólico de nuestro organismo, en términos generales, no está diseñado para soportar grandes cantidades de alimento en horas de la noche, que a veces toca por trabajo, por situaciones culturales, sí, pero lo ideal de hecho sería no tener que consumir grandes cantidades de alimento durante la noche. Y en personas susceptibles que tienen la carga genética, esa exposición continua a los alimentos durante la noche puede disparar el desarrollo de enfermedades como la diabetes. Perfecto. Y antes de continuar esto, mi última pregunta, no sé si estará más adelante la presentación. ¿Se han encontrado ustedes como médicos y con el tema de salud, después de la pandemia, un aumento en la diabetes por estar, digamos, un cambio drástico de quedarnos en casa, modificar muchos hábitos que teníamos, o cambió eso y se volvió a las estadísticas que teníamos antes de la pandemia? De hecho, desde el 2010 más o menos, incluso un poco antes, la tendencia de casos de diabetes ha venido creciendo cada año. Y más que por la pandemia, sí es por los hábitos que hemos ido aprendiendo en esta sociedad moderna. En una sociedad en la cual existe poco tiempo para cocinar, se recurren muchas veces a alimentos precocidos, alimentos de microondas, productos de paquete, galletería de paquete, que es totalmente desventajosa para el cuerpo desde el punto de vista metabólico. Además de eso, la falta de tiempo hace que muchas personas tengan poca disposición para realizar actividad física regular, que es indispensable para un mejor control metabólico. Luego, no solamente es efecto de la pandemia, sino esta tendencia incremental en los casos de diabetes viene desde hace varios años antes, y de hecho todas las estimaciones indican que a 2050 el número de casos se va a aumentar. Es decir, que en lugar de mejorar, de disminuir los porcentajes de personas con esta enfermedad, se van a incrementar de manera significativa. Perfecto. Continuemos entonces con la charla. Perfecto. Entonces, vamos a reconocer 4 tipos de mediciones que nos pueden dar lugar a la identificación de una persona con diabetes. La primera de ellas, la toma de la glicemia en ayunas. ¿Qué es ayunas para el laboratorio clínico? Es al menos 8 horas sin consumir alimento. Si en esa medición de la primera hora de la mañana tengo más de 126 miligramos decilitro de azúcar, soy diabético. Pero también puedo medir el nivel de glicemia después de una carga. Esa carga es un vasito de agua de más o menos 100 mililitros con 75 gramos de azúcar. Se toma uno esa carga de agua azucarada y se mide a las 2 horas el nivel de glicemia. Si es mayor a 200 miligramos de decilitro, tengo diabetes. Pero también puedo hacer una medición de los niveles de azúcar en cualquier momento del tiempo. Antes de almorzar, después de almorzar, en la noche, en la cena. Si yo tengo más de 200 miligramos de decilitros,
estoy con diabetes. Y finalmente, un examen, un laboratorio que se llama hemoglobina glicosilada A1C, que es la hemoglobina que se junta con el azúcar, de la misma hemoglobina que circula todos los días con nuestra sangre. A ella se le pegan algunas moléculas de azúcar. Y resulta que este tipo de hemoglobina glicosilada guarda una relación con el promedio de los niveles de azúcar que yo he tenido en la sangre en los últimos 2 meses. Es una buena manera de ver promedios de glicemia en el pasado reciente del paciente, y si yo tengo ese nivel por encima de 6.5%, soy diabético. Esos son los criterios diagnósticos de definición de la enfermedad. Ahora bien, el paciente que tiene estos niveles de azúcar elevados siempre va a presentar 3 manifestaciones clínicas clarísimas. El primero de ellos, mucha sed, porque al tener más azúcar circulante en la sangre, va a activar los mecanismos de sensación de la sed en el sistema nervioso central. Va a sentir muchas ganas de orinar, en parte compensado por el incremento en el consumo de líquidos y por la necesidad que tiene el organismo de expulsar a través de la orina esas cantidades exageradas de azúcar en sangre que están circulando. Y finalmente, el otro síntoma que completa la tríada diagnóstica de la diabetes, el exceso de hambre. Entonces, un paciente con diabetes es un paciente que va a tener mucha sed constante, va a ir muchas veces al baño a orinar y adicionalmente pareciera que nunca tiene saciedad a pesar de consumir muchos alimentos. Por supuesto, consume más alimentos y por lo tanto se incrementan más los niveles de azúcar en la sangre y por lo tanto se empeora su condición y sus síntomas. Pero también nosotros, bien sea como médicos, bien sea como apiterapeutas o incluso los apicultores que no practiquen la terapia, deben conocer cómo se hace el seguimiento de los pacientes que tienen la diabetes y cuáles son los criterios definitorios de en qué niveles deberíamos estar cuando ya tenemos el diagnóstico de diabetes. La glicemia en ayunas hasta 130 miligramos decilitros. Después de comer una carga de azúcar o consumir alimentos, menor a 180. La hemoglobina glicosilada 1C, que nos mira el promedio del azúcar en los últimos 2 meses, debe estar por debajo del 7%. Y además, como la diabetes supone un alto riesgo cardiovascular, es decir, va a dañar las arterias y va a incrementar el riesgo de tener infartos, debemos tener presión arterial controlada y bajos niveles de colesterol. Porque cuando no se controla la enfermedad, van a aparecer una serie de complicaciones producto del daño inducido por los niveles de azúcar en diferentes órganos del cuerpo, casi todos de hecho. Daño del riñón, es decir, va a aparecer la nefropatía diabética. Daño de los nervios periféricos, aparece entonces la neuropatía diabética. Demencia tipo Alzheimer. Recientemente se ha descrito una relación entre el diagnóstico de diabetes y el desarrollo, aparición de este tipo de demencia. Daño del corazón, enfermedad vascular periférica por daño directo a las arterias, retinopatía, es decir, destrucción de la retina que conduce a la ceguera, accidentes cerebrovasculares, el pie diabético, que en muchos casos terminan en amputación como consecuencia de infecciones imposibles de controlar, y además las personas con diabetes tienen infecciones frecuentes. De hecho, si ustedes recuerdan, durante la pandemia de la COVID-19, las personas con diabetes eran uno de los grupos de más alto riesgo de mortalidad por la infección, como consecuencia precisamente del deterioro de los distintos sistemas corporales derivados del incremento de los niveles de azúcar en la sangre. Vamos ahora a revisar aspectos de la fisiopatología de la enfermedad y mecanismos a través de los cuales actúan los distintos productos de la colmena.
Y reconocemos de hecho varios. La diabetes es una enfermedad compleja en términos de los mecanismos que conducen al desarrollo y empeoramiento de la misma. Vamos a tener factores epigenéticos, es decir, que están más allá de la expresión de los propios genes, la resistencia a la insulina, inflamación crónica, disfunción del funcionamiento de las mitocondrias, que son estructuras que están dentro de la célula y que producen la energía que nos permite vivir. Estrés oxidativo, disbiosis, es decir, alteración de la flora bacteriana intestinal, y la muerte de las células, en este caso particular, la muerte de las células del páncreas o los órganos blancos de la enfermedad. Y estas alteraciones epigenéticas son supremamente importantes porque la epigenética regula la expresión de los genes, es decir, regula la expresión del funcionamiento propio de nuestro cuerpo. Y hay un problema, y es que esta epigenética comienza a condicionarse desde el momento mismo en el cual estamos en el vientre de nuestra madre. Si nuestra madre durante el embarazo tuvo un estilo de vida saludable, probablemente va a imprimir un funcionamiento epigenético saludable. Pero si al contrario tuvo un estilo de vida desordenado, se expuso a altos niveles de estrés, vamos a tener una programación metabólica de nuestro organismo que nos haga susceptibles al desarrollo de la diabetes. Asimismo, los eventos traumáticos de la vida que inducen altos niveles de estrés en nuestro organismo van a condicionar también el funcionamiento de nuestro sistema metabólico en el cuerpo. De hecho, se indica que las mujeres que tienen diabetes gestacional, es decir, que padecen de diabetes durante el embarazo, pueden transmitir el riesgo de diabetes hasta 2 generaciones después. Y también se dice que los padres, los hombres, que tienen una mala dieta y que tienen un alto consumo de alcohol antes del embarazo, a través de sus espermatozoides van a transmitir epigenéticamente un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Así pues que incluso lo que pasó antes de nuestra propia existencia podría incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y desde este punto de vista epigenético, existen 3 productos de la colmena que en distintas investigaciones han mostrado tener efectos sobre mecanismos epigenéticos: la pitoxina, el propóleo y la jalea real. La pitoxina, principalmente por la regulación de la expresión de genes encargados de la respuesta inflamatoria en el cuerpo. El propóleo, por la modulación del estrés oxidativo, de la muerte celular, de la inflamación y de la producción de mediadores de comunicación entre las células. Y la jalea real, por la modificación, por la regulación de la actividad de información relacionada con los procesos inflamatorios, pero también con los procesos de envejecimiento. En términos generales, el consumo, el uso regular de apitoxina, de propóleo y de jalea real impacta directamente sobre la prevención de la diabetes, pero también podemos utilizarlo para este mecanismo en su tratamiento y en el control y prevención de la aparición de complicaciones. Otro de los mecanismos es la resistencia a la acción de la insulina. La insulina es la hormona encargada de hacer que el azúcar entre de la sangre a las células para que lo puedan utilizar como fuente energética. En cada célula hay un receptor que básicamente funciona como una llave que se acopla a la insulina y hacia adentro envía una señal para que ingrese el azúcar. Cuando tenemos resistencia a la insulina, esa señal no funciona
el azúcar no ingresa adentro de la célula y ésta se queda circulante en la sangre. Dos problemas de esto. Uno, que voy a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Y dos, que la célula no va a tener su insumo para producir energía y funcionar. ¿Por qué se desarrolla la resistencia a la insulina? Por inflamación crónica. De hecho, enfermedades que producen inflamación crónica, como todas las enfermedades autoinmunes, tienen un riesgo incrementado de desarrollar resistencia a la insulina y por lo tanto diabetes. El estrés oxidativo, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y dietas poco saludables, todas van a terminar por conducir en el tiempo al desarrollo de la resistencia a la insulina. Y consecuencias visibles, perceptibles en los pacientes de esto. Hiperinsulinemia, es decir, empezamos a producir más insulina para intentar compensar esa deficiencia de su señal. Incremento en los niveles del azúcar en la sangre, alteraciones del colesterol e hígado graso. Y estoy seguro que más de uno de los que está escuchando esta charla ha escuchado ya previamente esta palabra hígado graso, porque es una condición cada vez más frecuente y que se relaciona precisamente con una deficiencia de la señal de la insulina. Si yo todavía no tengo diabetes, pero mi médico tratante me dice es que le identifique hígado graso, comience a preocuparse porque significa que está en algún grado desarrollando ya resistencia a la insulina y por lo tanto tiene un trasfondo de problemas metabólicos en su cuerpo. Y 3 productos de la colmena son extremadamente útiles en el control de este fenómeno de resistencia a la insulina. La miel de abejas, en primer lugar, que optimiza el funcionamiento de este receptor de la insulina, es decir, de este que permite el acople con la hormona para su funcionamiento intracelular. El propóleo, que reduce la inflamación de estas células circundantes para que funcione mejor la insulina y su receptor. Y la jalea real, que incrementa el número de receptores disponibles en cada una de las células, de tal manera que puedan captar más azúcar. Estos 3 productos, con estos mecanismos para la resistencia a la insulina, lo utilizamos como tratamiento y para el control de las complicaciones de la enfermedad. Doctor, me quería detener ahí, así empezamos Perfecto. a, quien sabe, romper algunos mitos, ¿sí? O algunas realidades. Ajá. Entonces, muchos relacionan a que, bueno, el azúcar, más allá de que es refinado o sea azúcar morena sin refinar, ¿sí? Tiene las mismas características o vamos a llamar los mismos componentes que pueden llegar a tener la miel. Entonces, ¿es mejor la miel que el azúcar? Y después mi segunda pregunta, ¿la miel hace subir la glucemia? Excelentes preguntas. La miel no es lo mismo que el azúcar. De hecho, es mejor consumir miel de abejas que consumir azúcar, bien sea morena, bien sea refinada. Si bien la miel de abejas tiene una alta cantidad de carbohidratos, de azúcares, principalmente glucosa y fructosa, además de esa composición de carbohidratos, vamos a encontrar unos compuestos que se llaman flavonoides. Esos flavonoides derivan de las plantas que han visitado las abejas para la producción de la miel de abejas y son estas las que explican la actividad terapéutica de la miel de abejas, no solamente para la diabetes, sino para la mayoría de indicaciones en las cuales lo utilizamos. Estos flavonoides favorecen, entre otros, por ejemplo, mecanismos de control de la resistencia a la insulina, de reducción de la inflamación, de disminución de los niveles de azúcar en la sangre. De hecho, el consumo de miel de abejas no impacta de manera significativa los niveles de azúcar, incluso en personas con diabetes. No estoy hablando solamente de personas relativamente sanas, sin alteraciones metabólicas, sino que incluso en personas con diabetes ya veremos qué cantidad es saludable,
pueden consumir la miel de abejas para obtener los beneficios terapéuticos sin que esto conduzca al incremento de los niveles de azúcar en la sangre. Perfecto, continuemos entonces, doctor. Listo, muy bien. Entonces utilizamos estos 3 productos, miel, propóleo, jalea real, para el tratamiento y control de complicaciones por su efecto sobre la resistencia a la insulina. Siguiente mecanismo de la enfermedad, la inflamación crónica, especialmente lo que llamamos en la actualidad inflamación crónica de bajo grado. Esta es una inflamación que no se detecta con exámenes convencionales como la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva, porque es un poquito más baja. Pero sabemos que está ahí y produce los efectos negativos de la inflamación crónica. Cuando nosotros revisamos todas las enfermedades crónicas degenerativas, casi que todas tienen dentro de sus mecanismos de génesis de la enfermedad la inflamación. Y esta inflamación se va a incrementar como consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Si tenemos acumulación de grasa abdominal, de eso que empieza a salir lo que conocemos popularmente como panza, probablemente ya tengamos inflamación crónica de bajo grado circulante. El sedentarismo, una dieta inadecuada, no balanceada, va a terminar por conducir al desarrollo de inflamación crónica. Y eso hace que se activen en nuestro cuerpo una cosa que se conocen como factores de transcripción. Estos son centrales reguladoras de la producción de proteínas en nuestro cuerpo. Y esos factores de transcripción que se modifican en la enfermedad, particularmente 2 muy importantes, uno que es el factor nuclear kappa beta, otro el complejo de los STAT, los 2 factores de transcripción, van a conducir a que se produzcan más moléculas que inducen más inflamación. Es un círculo vicioso finalmente, que hace que se pierda la regulación negativa del proceso inflamatorio y que nuestro cuerpo ingrese en un estado entonces de inflamación continua, que empeora en el tiempo y que produce más degeneración. 3 productos de la colmena que contribuyen al control del proceso inflamatorio de la persona con diabetes: la pitoxina, el propóleo y el pan de abejas y la jalea real. Es bien conocido que la pitoxina regula el funcionamiento de estos factores de transcripción y que conduce a un control de la liberación de citoquinas, de mediadores de la inflamación. De manera similar a como lo controla cuando tenemos una persona con una enfermedad autoinmune, asimismo lo hace con la persona que padece de diabetes. El propóleo y el pan de abejas también reducen la liberación de estos mediadores de la inflamación y de lo que conocemos como factor nuclear transformante beta, que modifica los tejidos del cuerpo. Asimismo, la jalea real va a ayudar también a la reducción de estos mediadores de inflamación y a que las células de nuestro cuerpo respondan en menor intensidad a estos mediadores de la inflamación. Estos 3 productos sobre este proceso inflamatorio funcionan para la prevención de la enfermedad, para el tratamiento de la misma y para el control de las complicaciones derivadas de la diabetes. Otro más de los mecanismos que ocurren en la diabetes: disfunción de las mitocondrias, estas centrales energéticas y metabólicas de las células. Sin mitocondrias, la célula se muere, porque es la que produce la energía que le permite cumplir sus funciones biológicas y vivir. ¿Qué conduce a la disfunción de las mitocondrias? Contaminación del medio ambiente, y casi que los que vivimos en ciudades grandes, a ella vamos perdiendo porque no podemos controlar el aire que respiramos. La exposición crónica a medicamentos, algunos de ellos un poco más tóxicos que otros. Por ejemplo, los agentes de quimioterapia, por supuesto que son inductores de disfunción de estas estructuras
y van a incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Nuevamente la diabetes. En la diabetes, la obesidad va a ser un factor que va a conducir al desarrollo de disfunción de estas estructuras. Asimismo, la inflamación crónica y el estrés oxidativo. Consecuencias clínicas de esto. Se empeora la hiperglicemia, es decir, como consecuencia de esa disfunción mitocondrial, vamos a tener persistentemente niveles de azúcar en la sangre más elevados. Vamos a tener también mayor resistencia a la acción de esta hormona insulina y vamos a tener daño de los órganos blancos, el corazón, el sistema nervioso, los riñones, las arterias, la piel. En términos generales, todo el cuerpo se va a ver diezmado como consecuencia de este mecanismo. 3 productos de apiterapia nuevamente útiles para el control de la disfunción mitocondrial. La pitoxina, que regula la actividad de esta central energética de las células. El propóleo y el pan de abejas, que reducen la muerte celular prematura y controlan el estrés oxidativo. Y la jalea real, que aumenta el número de mitocondrias en una célula, es decir, hace que se sinteticen más, especialmente en el hígado y en el músculo esquelético, y que favorece su funcionamiento óptico. Nuevamente, estos 3 productos nos van a impactar en la prevención de la enfermedad, en el tratamiento y en el control y prevención de las complicaciones derivadas de la diabetes. El estrés oxidativo, otro mecanismo importante de la enfermedad. Y recordemos que el estrés oxidativo es un proceso constante y continuo. Mientras yo hablo y ustedes escuchan, en nuestros cuerpos está ocurriendo estrés oxidativo. Lo que ocurre en condiciones normales es que los mecanismos endógenos propios de nuestro cuerpo, encargados de regular este proceso de estrés oxidativo, mitigan sus daños, evitan que produzca daño acumulado en las estructuras corporales. En la diabetes hay una acumulación de agentes mediadores del estrés oxidativo que hace que se acumule daño, que se deterioren estructuras corporales y por lo tanto aparezcan complicaciones de la enfermedad. El estrés oxidativo no controlado produce daño de los órganos blancos de la diabetes, que en términos generales terminan siendo casi todos los órganos del cuerpo. Lo molesto un segundito porque hay infinidad de preguntas, a ver si ya podemos ir respondiendo algunas. Perfecto, claro que sí. Nos dice, cuando usted habla de las posibles causas de la diabetes, que dice de la inflamación crónica, ¿esta inflamación crónica puede ser en cualquier órgano o cualquier parte del cuerpo o específicamente de algún lado? De hecho, lo que ocurre con la inflamación crónica es que ya no está localizada en un único sitio del cuerpo, sino que está circulando en la sangre. Por ejemplo, las personas con artritis tienen inflamación en una articulación de la mano, por ejemplo. Pero cuando esa inflamación se sostiene en el tiempo, crónico de más de 3 meses, después de los 3 meses, esa inflamación ya no está ubicada solo en la articulación, sino que esos mediadores de inflamación circulan a lo largo del cuerpo. En personas susceptibles, esa inflamación que circula por la sangre a lo largo de todo el organismo llega al páncreas, deteriora la producción de la insulina. Entonces, a esa inflamación crónica a que hago referencia es precisamente una inflamación crónica que circula por todo el organismo. Perfecto, doctor. Usted nos está hablando, ¿sí?, sobre los distintos componentes o los distintos productos de la colmena y algunos nos preguntan, ¿sí?, ¿cuál es la frecuencia y cantidad de consumo del extracto de propóleo? Ok, ya llegaremos a la siguiente sección, pero le puedo adelantar que más o menos unas 20 gotas está muy bien. Listo, perfecto, continuemos. Muy bien. Entonces estamos hablando que 3 productos de la colmena van a contribuir al control del estrés oxidativo que acompaña la diabetes.
el polen, el propóleo y la jalea real. El polen porque activa sistemas propios de nuestro cuerpo, endógenos de control del estrés oxidativo. El propóleo que hace un secuestro de radicales libres que son los que producen ese daño oxidativo en las células. Y la jalea real que hace que haya una menor respuesta de las células a señales de oxidación y regula genes relacionados con nuestra respuesta eficiente al estrés oxidativo. Estos tres productos son útiles en términos del control del estrés oxidativo para el tratamiento de la diabetes y para el control de las complicaciones. La disbiosis, que es la alteración de la flora bacteriana que todos tenemos de manera normal en nuestro intestino. Por diferentes motivos, por ejemplo, el consumo de un ciclo de antibióticos, que tuve una infección urinaria y tuve que tomar antibióticos, una gripa, tomé antibióticos, un problema intestinal, tomé antibióticos. Esos antibióticos no son específicos del todo. Destruyen la bacteria que produce la infección y eso está muy bien porque si estamos infectados se necesita, pero van a producir la muerte también de muchas de las bacterias que deberían naturalmente estar colonizando nuestro intestino. Eso es lo que conocemos como disbiosis. Una dieta inadecuada, por ejemplo, una dieta rica en azúcares refinadas o en alimentos ricos en grasas, va a trastornar y transformar las bacterias presentes en nuestro intestino. De hecho, uno de los motivos por los cuales en la actualidad existe tanta frecuencia de colon irritable es precisamente porque tenemos disbiosis con muchísima frecuencia en las personas. Asimismo, el estrés crónico no gestionado adecuadamente va a conducir al deterioro de la calidad de la flora bacteriana de nuestro intestino. Y esa flora bacteriana anormal que está presente en las personas con diabetes hace que el intestino sea más permeable, ingresa más azúcar al organismo, ingresan incluso más toxinas al organismo. Inducen inflamación sistémica, es decir, aquella que circula a lo largo de todo el cuerpo y altera el metabolismo de nuestras células. 3 productos de la colmena útiles para restablecer nuestra flora bacteriana. La miel de abejas, que tiene efecto prebiótico, eso quiere decir que contiene compuestos que favorecen el crecimiento de las bacterias buenas en nuestro intestino. Ese mismo mecanismo lo tiene también el polen. Y el propóleo, que reduce la oxidación a nivel del intestino y que aumenta la masa muscular, haciendo que se consuma de manera más eficiente el azúcar en nuestra sangre. Esto, por supuesto, va a contribuir al control metabólico de las personas con diabetes. Y finalmente, dentro de los mecanismos, la muerte de la célula, el estadio final de evolución de la enfermedad, que hace que ya no funcionen las células madre. Todos tenemos unas células madre que día a día recambian las células que se mueren por otras nuevas. Pero en enfermedades como la diabetes, la velocidad a la cual se mueren nuestras células supera la capacidad que tiene el cuerpo de regenerar aquellas que van muriendo. Y eso conduce a que se pierdan unidades funcionales y estas sean reemplazadas por fibra no funcional. Se va armando entonces un reemplazo del tejido funcional por una fibra, una cicatriz que no va a tener ningún tipo de utilidad funcional y por lo tanto se empeora nuestro control metabólico. Por eso hay personas con diabetes que luego de 10 años de su diagnóstico se vuelven dependientes a la insulina. Y eso es porque ha habido un proceso de muerte celular que no se controló debidamente y que condujo a la formación de fibra no funcional y se perdió en el cuerpo la capacidad de producción de la insulina.
Perfecto. Doctor, ahí quiero detenerme un segundito porque es Perfecto. impresionante la cantidad de gente y la verdad lo felicito por haber tocado este primer tema de tantos temas que vamos a tocar con usted. Me preguntan acá si se puede sustituir o es recomendable la stevia y recomienda más la miel. La stevia es otro buen endulzante natural, incluso preferiblemente en hojas, que no va a afectar tampoco los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, ¿qué no tiene la stevia que sí tiene la miel? Propiedades terapéuticas. Digamos, la stevia es un endulzante natural, sí, no se han descrito por propiedades beneficiosas para la salud, pero no van a afectar los niveles de azúcar de una persona con diabetes o una persona sana. La miel de abejas tampoco la va a afectar y de paso contribuye a modular algunos mecanismos fisiopatológicos, enfermedades como la diabetes. Perfecto, continuemos entonces. Muy bien. Entonces tenemos dos productos de la colmena que van a ser útiles para controlar ese proceso de muerte celular acelerada que ocurre en la diabetes. La pitoxina y la jalea real. Sabemos que la pitoxina reduce la velocidad con la cual se produce la fibrosis, es decir, ese reemplazo de tejido funcional por tejido no funcional. Y la jalea real reduce la velocidad de apoptosis, es decir, de muerte celular, disminuyendo esa velocidad de muerte celular, pues vamos a tener más unidades funcionales en nuestro cuerpo e induce la actividad de las células madre disponibles en el páncreas para lograr tener una mejor eficiencia en ese proceso de recambio, de muerte celular y de recuperación de las células. Estos mecanismos son útiles para la prevención de la diabetes, para su tratamiento y por supuesto también para el control de las complicaciones. Y vamos ahora con la parte final de la presentación, hablando específicamente del tratamiento con apiterapia. Ya vimos cada uno de los mecanismos a través de los cuales actúan los distintos productos de la colmena. Y como médicos, como apiterapeutas, como personas interesadas en el mundo de las abejas y en sus productos, conviene saber algunas recomendaciones generales que no debemos olvidar. Y la primera de ellas es actividad física regular. ¿Qué se define como actividad física regular? Aquella que se realiza al menos 4 días por semana, durante al menos 40 minutos por día, llegando a una frecuencia cardíaca máxima del 80%. ¿Cómo se calcula hasta dónde debería llegar mi frecuencia cardíaca máxima? Cogemos el número 220 y le restamos nuestra edad. Eso nos da más o menos la capacidad de bombeo que tiene nuestro corazón. Si yo tengo 20 años, mi frecuencia cardíaca máxima es de 200. Pero llegar a 200 es un límite peligroso de la actividad física. Por eso se recomienda llegar hasta el 80% de esa frecuencia cardíaca máxima. Eso nos da en total, por ejemplo, para 200, 160. Hasta eso debería llevar yo mi frecuencia cardíaca cuando hago ejercicio para que tenga beneficio metabólico. Además de la actividad física regular, debemos revisar la dieta. Evitar alimentos refinados en lo posible, azúcar refinada, harina refinada. Evitar los alimentos ultraprocesados. Evitar las grasas saturadas que vienen de los alimentos fritos y, por supuesto, incluir frutas y verduras dentro de la dieta. Además, conviene tener una higiene adecuada de sueño. La diabetes es más frecuente, tanto en las personas con insomnio como en las personas que duermen mucho. En un estudio se identificó, por ejemplo, que las personas que duermen al día más de 11 horas tienen un riesgo incrementado de desarrollar la diabetes. Y finalmente, como recomendación general, conviene también buscar estrategias de afrontamiento del estrés psicológico, del estrés emocional, con el fin de evitar el impacto negativo que este produce sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Perfecto. Doctor, y con respecto a las personas en las cuales sufren trastornos de ansiedad, en la cual, digamos,
no llega a ser un tema, digamos, de problema psicológico, o sí, no sé, usted lo dirá, donde entra, digamos, la necesidad o de comer dulce o de comer o un tipo de nerviosismo que no llega a ser estrés, sino, digamos, un trastorno, ¿sí? Que puede ser hereditario, puede ser, digamos, social, cultural. ¿Esos también influyen en el tema de que aparezca la diabetes? Por supuesto, uno de los principales problemas de la ansiedad es que todas las personas pudieran afrontar la ansiedad de una manera distinta. Y hay algunas formas de afrontar la ansiedad que pudiéramos llamar no saludables. Una de ellas es consumir alimentos cuando estamos ansiosos. Porque muchas veces entonces se busca el producto de paquete, la galletería refinada, el chocolate, los dulces, los caramelos, y vamos a terminar consumiendo más alimento del que necesitamos. Aparece el sobrepeso, se acumula grasa visceral y con el tiempo van a terminar por desarrollar diabetes. Y no es fácil tratar ese tipo de ansiedad de consumir alimentos para saciarla, porque requiere, primero, un autorreconocimiento del problema y segundo, trabajar en patrones conductuales que modifiquen. Yo tenía, por ejemplo, una colega en la universidad que ella sentía mucha ansiedad en ciertos momentos, en ciertos eventos, y anteriormente consumía dulces y chocolates. Y terminó reemplazando, no pudo dejar de todo el dulce, pero logró reemplazar un chocolate grande por unas pequeñas pastillas de menta que consumía cuando sentía la ansiedad. Entonces, una manera inicial de abordar ese tipo de ansiedad para consumir alimentos es disminuir progresivamente las porciones. Si yo me estaba comiendo una chocolatina grande, consumir entonces solo media. Y luego, cuando esté controlado eso, consumir la mitad de esa media chocolatina, disminuyendo la cantidad de azúcares refinadas que aporto al cuerpo y que se produzca un menor daño en general en todo el organismo. Perfecto, doctor. Yo sin conocer el tema técnico que tenga que ver con la medicina, ¿sí? Obviamente que considero que el tema de la ansiedad y llegar al consumo, ¿sí? Excesivo de azúcares y algo, es porque uno necesita como una recompensa o una satisfacción ante una determinada alarma o un determinado síntoma. Muchas veces podemos con un estilo de vida que esa ansiedad y ese estímulo de satisfacción, en vez de volcarlo a los azúcares y a la comida, tratar de esa ansiedad llevarla al deporte o a una actividad física en la cual estamos obviando, ¿sí?, el tema de el ingreso de azúcar y de alimento y llevarlo a una actividad en la cual posiblemente con el tiempo, no de un día para el otro, vamos a tener esa satisfacción y esa saciedad que nos pide el trastorno de ansiedad. Es correcto. De hecho, suelen ser patrones aprendidos. En algún momento de la vida, esas personas que controlan su ansiedad con alimento, generalmente durante la infancia, aprendieron que consumir el alimento les disminuía esa sensación agobiante de ansiedad que presentaban. Y además hay alimentos, especialmente los dulces, que liberan pequeñas cantidades de dopamina en el cerebro y la dopamina es el neurotransmisor del placer. Resultado final, nuestro cuerpo se condiciona para que cuando necesite sentir algo de placer, consuma un poquito de alimento azucarado. De hecho, es de los grandes problemas de la adicción al azúcar. Finalmente es una adicción. Libera dopamina, la persona siente placer. Y entonces necesita constantemente estar consumiendo alimentos dulces para tener pequeñas descargas de dopamina que le hagan sentir placer. Perfecto, continuemos. Muy bien. Aplicamos como parte del tratamiento de apiterapia en la diabetes la apitoxina parenteral. Por supuesto, previa
realización de prueba de alergia, que la podemos hacer en el antebrazo o en la espalda, previo reconocimiento del cuadro clínico, estando seguros que la persona tiene la enfermedad, y utilizamos la pitoxina parenteral, es decir, en una administración no oral, no tópica, porque tiene una mayor potencia antiinflamatoria. En los casos de diabetes aplicamos a dosis bajas, unas 10 a 20 unidades de insulina, que viene siendo el equivalente de entre 10 y 20 abejas. Una frecuencia mensual, aplicación subcutánea o aplicación intravenosa. En caso de aplicar la subcutánea, les marqué en la imagen la zona del cuerpo del abdomen donde solemos hacer la aplicación de la pitoxina inyectable en el tratamiento de la diabetes. Siguiente producto de la colmena, la miel de abejas, siempre tema controversial, incluso entre mis colegas médicos. Parece una herejía decir que la persona con diabetes puede consumir miel, un producto dulce que de entrada pareciera ser inductor del incremento de los niveles de azúcar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debe ser una miel de abejas pura. En Colombia tenemos, así como en otros países del mundo, grandes problemas derivados de la adulteración de la miel. Evidentemente, si yo consumo una miel adulterada, falsificada, pues no voy a conseguir los beneficios terapéuticos de este producto de la colmena. ¿Cuánta miel de abejas es segura en un paciente con diabetes? Hasta 70 gramos al día. Estamos hablando de unas 7 cucharadas de miel. Y existe controversia aún en la literatura científica, no hay una respuesta específica a si existen mejores mieles que otras. Como las mieles en su composición, especialmente de polifenoles, varían de acuerdo al origen geográfico, es posible que hayan unas mieles que tengan un mayor grado terapéutico que otras. Esto pudiera ser traslapable al control de la diabetes, al menos por ahora no lo sabemos. Y doctor, con respecto a la diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿la dosis es exactamente lo mismo? La dosis es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre los dos tipos de diabetes en la cantidad máxima de miel que consideramos segura y que puede consumir una persona con diabetes. Nuevamente, una miel que sea pura. Y tampoco la edad, ¿sí? Digamos, Ni tampoco la edad. Esto es netamente por la cantidad de glucemia que se puede encontrar en sangre, pero no por la cantidad de peso que tenga el paciente, ni tampoco la edad. Es correcto. Ni la edad ni el peso son factores que afectan. ¿De dónde salen esa cifra de los 70 gramos? De ensayos clínicos que se han realizado en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, en los que se ha comparado el efecto de la miel de abejas versus no consumirla, o incluso en comparación con el azúcar, y en la cual se puede apreciar que el consumo de miel de abejas no afecta en las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 los niveles de azúcar en la sangre y los indicadores de control de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos dos comparaciones. Miel de abejas versus glucosa, miel de abejas versus no consumo de miel, sobre desenlace, es decir, sobre el resultado final, niveles de glicemia postcarga. Y lo que se encontró es que en comparación con la glucosa, de hecho, la miel de abejas produce menos pico de glicemia después de su consumo. La glucosa produce, es decir, el azúcar refinada, termina por producir elevaciones más pronunciadas de los niveles de azúcar en la sangre. Asimismo, en un ensayo clínico se realizó la evaluación del consumo de miel durante 2 meses y se les midió los niveles de hemoglobina glicosilada A1C, que es las que nos permite ver el promedio de niveles de glicemia de los 2 meses previos. Y se comparó un grupo que consumía la miel de abejas versus otro grupo que no la consumió. No se encontraron diferencias significativas en
los niveles de la hemoglobina glicosilada entre los dos grupos. Es decir, consumiendo 70 gramos al día, no se produjo ningún efecto sobre los niveles promedio de azúcar en la sangre de los pacientes, casi como si no la hubiera consumido en términos de los picos de glicemia que se presentaban en los pacientes. Perfecto, doctor. Hay impresionante y la verdad lo felicito porque están todas las plataformas escribiendo y haciendo preguntas, ¿sí? Cuando usted se refirió a los 70 gramos de miel o 7 cucharadas de miel, ¿se refiere a 7 cucharadas de té, de cucharitas de té, a 7 cucharadas sopera? ¿Qué le puede decir a las personas, ya sean apicultores o personas del público general que están viendo esta conferencia? Perfecto. La cucharadita pequeña, la de té, suele poder contener hasta 5 gramos. Y la sopera, con la que nos tomamos la sopita, esa suele permitir contener hasta 10 gramos. Es decir, serían 7 cucharadas soperas las que pudieran consumirse en una persona con diabetes. Perfecto. Y a base de eso, que también hay muchas preguntas, ¿es lo mismo consumir las 7 cucharadas durante el día espaciadamente que las 7 cucharadas juntas? Es evidentemente mejor espaciarlas en el día. Sin embargo, no habría inconveniente en tomarse las 7 cucharadas, digamos, de una sola toma. Yo sugeriría partirlas a lo largo del día, incluso porque hay momentos del día en el cual uno pudiera tener el requerimiento de un sabor dulce, y más en los diabéticos, como tienen prohibido el consumo del azúcar, de los alimentos dulces, suele ser más frecuente que se antojen, que sientan la necesidad de consumir algún dulce. Entonces uno pudiera repartir esas 7 cucharadas en el día, como para tener distintos momentos en los cuales se pueda desgustar un sabor dulce. Digamos que esto, si lo llevamos al tema de las personas que quieren adelgazar o están bajo tratamiento de bajar de peso, que les dan colaciones durante el día, esto sería casi lo mismo para no esperar a que el cerebro nos exija y nos lleve a tratar de consumir bastantes alimentos azucarados. Es correcto, es una buena manera de verlo y nos permitiría reducir esa ansiedad de consumir un alimento dulce, especialmente si se tiene diabetes. Continuemos. Muy bien. Ahora el extracto de propóleo. Podemos consumirlo hasta 4 veces al día para el control de la diabetes. Cuando son casos recién diagnosticados, leves, con poco impacto metabólico, suele ser suficiente 2 tomas al día, una en la mañana, otra en la noche. Para lograr los beneficios terapéuticos en diabetes, nuestro extracto de propóleo debería ser al menos al 10% y deberíamos consumir entre 20 y 40 gotas por toma. ¿De qué depende tomar 20, 30 o 40 gotas? Básicamente del nivel de severidad que tengamos de la enfermedad. Una persona que tenga una diabetes bastante mal controlada, pues va a requerir 40 gotas por toma, 4 veces al día. Pero al contrario, si es una persona juiciosa, podemos consumir 20 gotas 1 o 2 veces al día. La jalea real, otro producto con muchas propiedades para el control de la diabetes e incluso para otras enfermedades degenerativas. Consumimos generalmente 500 miligramos a 1 gramo. Si la persona puede consumir el gramo, perfecto y fantástico. A veces debemos quedarnos con dosis de 500 miligramos, especialmente por el costo de este producto. Es tal vez de los productos más costosos. Por eso les pongo ahí también que sea un consumo al menos 15 días del mes. No pasa nada si se consume los 30, es decir, de manera continua, si se introduce como un alimento más de nuestra dieta. El problema limitante básicamente es el precio de la jalea real. Si usted es apicultor, tiene diabetes y tiene disponibilidad de la jalea real y la puede consumir como alimento diario, fantástico y maravilloso.
Si usted es un apiterapeuta y está tratando a un paciente que tal vez no tiene la capacidad económica de sostener el consumo de la jalea real a dosis de 1 gramo todos los días de su vida, pues podemos al menos hacer ciclos de tratamiento de 15 días al mes para facilitar la adherencia y el consumo. Y la jalea real preferiblemente consumirla en la mañana, porque recordemos que es un energizante, un inductor de energía vital en el cuerpo. Luego, si lo consumimos en la noche, metabólicamente no pasa nada grave, pero pudiera afectar la facilidad de conciliar el sueño. Por eso preferimos consumir la jalea real en horas de la mañana. Perfecto. ¿Y el tipo de consumo, doctor? ¿Lo usamos tipo sublingual? ¿Cómo nos aconseja que tomemos la jalea real? Uno puede dejar la jalea real fresca en la boca más o menos unos 20 segundos y luego se traga. En algunos sitios, por ejemplo en Bogotá particularmente, si bien se puede conseguir jalea real fresca, muchas veces se agota y debemos recurrir a cápsulas de jalea real que están con jalea real liofilizada. Entonces digamos que también debemos adaptarnos a la disponibilidad que tengamos del producto. Si está la jalea real fresca, fantástico. Si no, existen igual preparados farmacéuticos a base de la jalea real que nos pueden aportar la dosis que necesitamos. Perfecto, continuemos. Muy bien. Ahora vamos con el polen. Otro producto más de la colmena, útil en el tratamiento de la diabetes. Este polen puede ser o el polen seco, incluso polen húmedo, si usted es un apicultor, lo tiene disponible y lo puede consumir en su estado natural fresquito, también fantástico. O podemos consumirlo en forma de extracto de polen, así como se prepara el extracto de propóleo, podemos también consumir el extracto de este producto. Con el seco, si no hemos consumido previamente polen, recordar que debe ser una dosis escalar. Comenzamos con 5 gramos, es decir, ahí sí la cucharadita pequeña, la del té, en la primera semana, y vamos duplicando la dosis hasta llegar a 20 gramos, es decir, 2 cucharadas soperas. Más o menos la mitad de las personas suelen reportar dolor abdominal luego del consumo de polen, especialmente cuando se consumen grandes cantidades de una manera inicial y la persona no está adaptada. En el extracto, que este sea al menos al 10% de concentración y podemos consumir 20 gotas al día. En ese extracto de polen, pues vamos a condensar los polifenoles, los flavonoides, estos compuestos químicos que tienen utilidad terapéutica en el caso de la diabetes. Doctor, con respecto al polen, ¿sí? Ajá. Conviene, porque obviamente nosotros los apicultores, ¿sí? Lo podemos tener en las dos versiones, ya sea, digamos, fresco o seco. Pero bueno, tenemos mucho público en general y lo va a conseguir seguramente seco. Seco. Se recomienda eso primero ponerlo en un yogur, ponerlo en un jugo. ¿Conviene hidratarlo antes de consumirlo o no hace falta? ¿O masticarlo? ¿Hay algún proceso que nos recomiende usted para que todas las propiedades que tenga el polen las podamos utilizar? Dado que en este caso particular no necesitamos la fibra no soluble que contiene el polen, sí conviene rehidratarlo antes de consumirlo para que se absorban mejor sus componentes. A mí particularmente me gusta licuado en jugo. Le da buen sabor. Ese proceso de licuado ayuda a liberar sus componentes que se absorban un poco mejor en el cuerpo. Si tiene a disposición el polen húmedo, fantástico, que tiene un sabor también bastante delicioso. En términos generales, sí es mejor rehidratarlo, puede ser en agua, puede ser en jugo, con el fin de que sea más fácil para el cuerpo que absorba cada uno de sus componentes terapéuticos. Perfecto, continuemos. Muy bien, y ahora el pan de abejas, esa fracción de la colmena con todo lo que contiene, con su fermentación natural que potencia
la concentración de ciertos flavonoides que tienen propiedades terapéuticas. Si lo tiene disponible, porque usted es apicultor, porque conoce alguno y es fácil de conseguir, perfecto, puede consumir una pequeña fracción, unas 2 cucharadas cada día. Cuando no es fácil conseguirlo, nosotros, por ejemplo, utilizamos el extracto del pan de abejas, al menos al 10%, y tomamos 20 gotas cada mañana. Ese extracto concentra entonces nuevamente esos compuestos químicos que tienen propiedades terapéuticas para el control de la diabetes, del estrés oxidativo, de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Importante ya para terminar, tener en cuenta que estamos hablando de un tratamiento complementario y que no siempre vamos a poder evitar el consumo de medicamentos antidiabéticos convencionales. En algunos casos sí, en otros vamos a requerir la ayuda de algunos medicamentos antidiabéticos como la metformina. Si la persona es insulino dependiente, este tratamiento no reemplaza la insulina, por lo tanto, deberá seguirla utilizando. Y recordar que como es un tratamiento complementario, debe hacerse en conjunto con las modificaciones del estilo de vida. Yo puedo consumir toda la miel de abejas, todo el extracto de propóleo, utilizar la pitoxina, el pan de abejas, el polen. Pero si a pesar de consumirlo, luego tengo un estilo de vida sedentario, consumo azúcar refinada por kilogramos, consumo alimentos fritos, pues no habrá herramienta terapéutica que sirva para mitigar los efectos de un estilo de vida negativo. Todo comienza con un poco de conciencia de entender la enfermedad y entender por qué es importante que modifiquemos nuestro estilo de vida. Finalmente, como conclusiones, recordemos que los apicultores son los primeros divulgadores de cada uno de los beneficios de los productos de la colmena. Por eso deben ser también de los que más herramientas conceptuales tengan sobre las propiedades, sobre los beneficios terapéuticos de cada uno de los productos de la abeja. Existe también plausibilidad del uso de la apiterapia en la diabetes mellitus. Tenemos un cuerpo conceptual que nos permite entender cómo funciona en el cuerpo y tenemos descripciones cada vez más crecientes de los mecanismos de acción de los diferentes productos de la abeja. Tenemos ya también algunos ensayos clínicos, especialmente con miel, en el tratamiento de las personas con diabetes, y podemos concluir entonces que como herramienta complementaria es una opción segura, es una opción eficaz que debemos considerar. Nosotros tenemos diferentes servicios. Les dejo mi número de WhatsApp si tienen preguntas después de la charla. Si quieren profundizar un poco más sobre algún tema, estaremos disponibles con mucho gusto para resolver sus inquietudes. Nuestros 4 servicios, el de consulta médica en Bogotá para pacientes. Desarrollamos investigación, de hecho este año publicamos un artículo sobre el uso de la apiterapia en la diabetes y en la prevención del daño renal inducido por medicamentos. Actualmente estamos en curso, en desarrollo de artículos sobre uso de la apiterapia en enfermedades neurodegenerativas y en medicina estética. También formamos apiterapeutas. Tenemos curso virtual de apiterapia integral donde vemos diferentes enfermedades y tenemos también nuestro servicio de acompañamiento al apiterapeuta a través de la resolución de casos clínicos que tienen ellos en su proceso de consulta, la respuesta rápida de dudas que surjan y un proceso de actualización constante de los distintos conocimientos que se actualizan. Muchas gracias y si hay más preguntas, con muchísimo gusto, por supuesto, vamos a resolverlas. Perfecto, doctor, por si quiere usted salir de la presentación, así usted nos puede ver en público, así no tenemos problemas. Si me dice que
Si ya salió, Perfecto. ahí, perfecto, ahí Listo. estamos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con varias preguntas. Obviamente que le digo a todo el público en general, donde la mayoría de los asistentes son apicultores, pero usted nos ha dejado distintos temas que nos han llamado la atención. Obviamente que si usted no conoce, lo vamos a entender porque usted es un profesional de la salud. Pero nos habló de dos temas que nos llamaron la atención. Uno es cómo se produce o si usted sabe cómo es el proceso del extracto de polen y a su vez el extracto de pan de abeja, ¿sí? De llevarlo del estado que nosotros lo conocemos como sólido a llevarlo a un gotero. ¿Usted lo conoce? Si no lo conoce, buscaremos en otra forma, pero como usted lo trajo a la conferencia, hay muchas preguntas que tienen que se dedican a preguntar sobre ese tema. No soy experto en la producción de esos productos, sin embargo entiendo que la forma de preparación es similar a la preparación del extracto de propóleo, tanto para el extracto de polen como para el extracto de pan de abejas. Como el polen genera más sedimento y igual el pan de abejas, es necesario dejarlos unos días más para que el alcohol reciba todos estos compuestos químicos terapéuticos de estos productos. Pero entiendo que el proceso de fabricación es similar al que utilizamos para la generación del extracto de propóleo. Perfecto. Acá nos preguntan, sí, que obviamente usted nos dio todas las características y todos los usos que podemos utilizar de los productos de la colmena, ¿sí? Ya sea la mezcla de polen y miel y jalea real, miel y jalea real. Nosotros, los que somos apicultores, hay productores que venden, sí, la miel mezclada con la jalea real y el polen. ¿Sirve darlo de esa forma o tenemos que darlo por separado, ya que la jalea real es recomendable darla a la mañana temprano y quién sabe los otros tipos de productos darlos en otro momento? De hecho, estas combinaciones son geniales. Mejoran la adherencia incluso. Si uno las tiene disponibles, es mejor utilizar la combinación que el producto por separado. Para algunas personas es más fácil recordar tomarse una cucharada de un producto que ya tiene dos de los que debe tomarse, que recordar que debo tomarme un polen y que debo tomarme una miel. Entonces, si dispone de la combinación de los productos, fantástico, es una buena manera de consumirlos. Bárbaro. Con respecto a el hombre y la mujer, ¿sí? Dijimos que no influía ni la edad ni el peso para consumir esto, para mantener el tema de la diabetes. Entre el hombre y la mujer, entre los dos sexos, ¿varía algo en el tipo de consumo? En términos generales no está descrito y no existirían motivos por los cuales debería variar. Es decir, pudiéramos utilizar los mismos esquemas de tratamiento para hombres como para mujeres. Perfecto. Después nos están preguntando acá, ¿sí? Si es mejor el tema de la pitoxina oral o a base de inyección, ¿sí? Cuando tenemos diabetes severas, es decir, con difícil control metabólico, de muchos años de evolución, lo mejor es combinar el consumo oral de la pitoxina con la aplicación de la pitoxina inyectable, que puede ser con la abeja viva o mediante la aplicación de pitoxina previamente extraída. Cuando son casos leves, suele funcionar, digamos, únicamente con el consumo de la pitoxina oral. Luego, finalmente, el uso del inyectable solo, combinado con el oral o el oral solo, depende de la severidad, de la intensidad de la enfermedad. Y ahí siguen las preguntas, ¿sí? Porque uno de los problemas que tiene las personas que son que tienen diabetes, es el tema de el pie diabético, ¿sí? Que es por mala circulación. Yo le hablo, digamos, sin conocer mucho técnicamente o científicamente sobre salud, ¿sí? Cuando se producen estos problemas del pie diabético y todos los problemas que arrastran comúnmente a los diabéticos, ¿conviene hacer una pitoxina local o oral serviría también? Oral serviría,
una pitoxina inyectable local perilesional también funciona bastante bien, y la aplicación tópica de la miel de abejas. De todas maneras, es importante tener en cuenta que si ya tenemos el pie diabético, debemos actuar de forma rápida y enérgica, porque eso puede conducir a la amputación. Entonces, si, digamos, si lo identificamos y podemos hacer el tratamiento inmediatamente, es mejor iniciar, incluso con inyectable y con miel de abejas tópica para el control de la infección. Bárbaro. Acá hay varios que nos preguntan, ¿sí?, sobre el proceso, digamos, del límite que tenemos de la diabetes, la resistencia de la insulina, ¿sí? Nos dice, recientemente me salió el 6% de hemoglobina glicosilada. ¿Se puede controlar o esto ya lo considero una diabetes o prediabetes? Es una prediabetes y se puede controlar. Una de las ventajas de la prediabetes es que es una condición reversible. Incluso la misma diabetes en estadios iniciales es una condición reversible. ¿Qué hay que hacer para revertirla? Primero, actividad física. Segundo, una dieta saludable. Y tercero, podemos ayudarnos de estas herramientas naturales, de este tipo de productos naturales, a revertir ese proceso, a que se reduzca la resistencia a la insulina, a que se disminuya la inflamación y por lo tanto quedemos curados de la enfermedad. Es decir, la diabetes en estadios iniciales o la prediabetes sí es una condición que pudiéramos considerar curable en cuanto, modificando nuestro estilo de vida, haciendo las acciones necesarias, podemos devolver nuestro cuerpo al estadio anterior. Perfecto. Y esto se sacaría, digamos, si uno hace continuamente un análisis de la glicosilada, si va bajando, uno podría, entre comillas, ir reduciendo, en el caso de que esté tomando pastillas, ir reduciendo la toma de pastillas. Es correcto. De hecho, en los pacientes con prediabetes o con diabetes incipientes, solemos hacer las mediciones de los niveles de hemoglobina glicosilada cada 3 meses aproximadamente, y se va haciendo seguimiento de cómo va la evolución del caso. Y en efecto, lo que uno ve es que va disminuyendo de manera progresiva. Si están consumiendo medicamentos, hacemos una disminución progresiva de los medicamentos. Por ejemplo, si está tomando 2 pastillas al día, pasamos a una sola. Medimos nuevamente el resultado del control metabólico. Si sigue todo en condiciones óptimas, quitamos el otro medicamento que estaba consumiendo hasta llegar a 0. Lo vamos haciendo de manera progresiva, que también es más seguro para el paciente y que no vaya a tener picos de elevaciones del azúcar innecesarios. Perfecto, doctor. Obviamente que en una sociedad moderna nos encontramos con dos problemas muy grandes. Uno, nos dijo usted que el tema del cambio de alimentación, ya sea por los cambios de horario, la exigencia de trabajo y todo lo que tiene que ver con respecto a un estilo de vida moderno, no bueno, pero desgraciadamente hay sociedades que se están modificando y otras no lo estamos modificando, y esperemos que llegue a esa modificación de trabajo cultural. Pero por otro lado, nos habló sobre el tema del estrés, ¿sí? Hay gente que obviamente el estrés desencadena en o una depresión o lo que antes le pregunté, el tema de ansiedad. Y esto conlleva al uso de fármacos para tratar de regular eso. Los fármacos influyen y pueden hacer que el tema de la diabetes aparezca, y el uso de fármacos pueden hacer que el tratamiento del uso de la pitoxina, la miel, la jalea real, el propóleo, no tenga el efecto que uno busca. Una pregunta muy interesante. Con respecto a los fármacos, particularmente el grupo de antidepresivos, especialmente los inhibidores de la recaptación de serotonina, por ejemplo, como la fluoxetina, que es usado en la actualidad también como tratamiento no solamente de la depresión, sino también de la ansiedad. Ellos inducen alteraciones metabólicas, incrementan los niveles de colesterol en la sangre y por esa vía favorecen la resistencia a la insulina. Entonces, el consumo crónico de ese tipo de medicamentos sí que pudiera impactar negativamente en términos del riesgo de desarrollar la diabetes. Sobre la interacción de estos medicamentos
con los productos de apiterapia no se ha descrito, no parece producir interacciones ni negativas ni positivas. Luego, una persona que consuma estos medicamentos podría igual hacer el tratamiento de apiterapia sin inconveniente. Y con estos productos, más allá de que hoy hablamos de la diabetes, ¿sí? Pero al tenerlo usted como profesional, con estos productos, ¿podemos tratar de evitar o reducir el consumo de estos psicofármacos, ya sea para la ansiedad o ya sea para la depresión? Sí se puede, especialmente en casos leves. Digamos, casos no tan severos de depresión, casos no tan severos de ansiedad, se benefician del consumo de productos como la miel de abejas o la jalea real, que son dos de los productos de la abeja que tienen propiedades de modulación de la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso, que son los que regulan finalmente nuestras emociones. Perfecto, doctor. ¿Algún mensaje que quiera dejarles en esta primera charla? Todos le decimos que vamos a tener varias charlas con el doctor, sí. Hay muchos temas que obviamente los vamos a ir diciendo a medida que lleguen esos días. ¿Algún mensaje en esta primera charla que tuvimos con todos los apicultores y toda la gente, digamos, del público en general? Mi gran invitación a los apicultores a que profundicen en el conocimiento de la apiterapia, de los beneficios terapéuticos de los productos de la colmena, puesto que ustedes son los primeros divulgadores de las propiedades de los productos de la colmena. Un apicultor informado es un apicultor que hace educación en cada una de las personas que visita y que promueve el consumo de los productos de la colmena, que son tan saludables para todos. Y al público general, no olvidar que pequeños cambios en nuestro estilo de vida pueden marcar la diferencia en términos del estado de salud. A veces pensamos que yo para qué camino si solamente puedo caminar 20 minutos al día. Esos 20 minutos es mejor que no hacer nada. Es mejor consumir una cucharada de miel que consumir una cucharada de azúcar. Si me gusta tomar mi café endulzado, prefiero hacerlo con miel de abejas pura que hacerlo con azúcar. Ese tipo de acciones pequeñas, parecen simples, van a ayudarles a lograr un mejor estado de salud, a evitar la aparición de enfermedades, a tener una vida más larga y duradera. Perfecto, doctor. No se vaya, ¿sí? Quedémonos en línea hasta que después que termina el programa. A todos les digo muchísimas gracias. Compartan esta conferencia. Yo creo que es muy importante tanto para el apicultor, muy importante para alguien en la familia, seguramente por los datos que nos dio el doctor, seguramente alguien muy cercano ya tenemos con diabetes o prediabetes. Si no es cercano, algún vecino, o publíquenlo en las redes, porque esta clase de información es la que le sirve a la sociedad, le sirve al apicultor para promocionar y para tener mejor valor agregado a sus productos. Así que bueno, a todos muchísimas gracias. Gracias por participar en este programa que se llama Mano a Mano. Recuerde que estamos todos los martes con el programa Entre Apicultores, las conferencias que se dan en el Mano a Mano los jueves, y toda la semana seguimos publicando videos que tienen que ver con la apicultura y todo lo que tiene que ver con la salud y el botiquín natural que nos dan las abejas. Que tengan muy buenas noches. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas del saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial, investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te leo, puede ver. En vivo cada semana vas a aprender. Avances, ciencia y acción, apicultura con pasión. Rodrigo te guía, es tu mejor opción. Mano a mano,
es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio, expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola y su evolución. Rodrigo te espera con información. Mano a mano, tu transformación. A todos, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.